Feliz sábado de nuevo, hermanos. Digo de nuevo porque ya comenzamos ayer los servicios del sábado con un estudio preliminar muy interesante que creo que nos va a servir a los que estudiamos estos temas, a los que estuvieron aquí, a los que los miraron. Y el tema, para recordarles, se llamaba la necesidad de colirio, donde presentaba el tema que nosotros necesitamos ese colirio espiritual que es el Espíritu Santo para que podamos discernir entre el bien y el mal y para que nosotros podamos discernir en qué condición estamos como profeso cristiano, como hijo de Dios. Así que a los hermanos que están viendo los invito pues que si ya vieron ese tema, pues que reflexionen, a los que estamos aquí también y a los que no lo han visto, que están con este tema que vamos a iniciar ahora, pues los invito a que lo miren, pues ese tema, porque es de mucha importancia. El día de hoy vamos a estudiar un tema de importancia, pero ya sabemos que antes pues vamos a pedir la bendición divina, ¿verdad? Vamos a pedir la bendición divina para que podamos entender este mensaje, podamos tener discernimiento espiritual. Bien, amante Padre Santo que mora en los cielos, gracias en esta mañana, una vez más por tu santa bendición en este servicio matutino de este sábado. Ayúdanos para que podamos entender tu palabra y te pedimos que nos des ese discernimiento espiritual, ese colirio que necesitamos para entender estas verdades interesantes. Ayúdanos en este sábado a mantenernos en un estado, en un espíritu de reverencia en Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy, ahí está en la imagen, en la pantalla, se llama Atormentados por los siglos de los siglos. Este tema es de importancia para cualquier persona estudiosa de la Biblia, pero para nosotros los adventistas necesitamos entender todo lo que está relacionado con este tema, que tiene que ver, este tema está dentro, digamos, de lo que le llaman los temas de la mortalidad del alma. Y recordemos que el Consejo Inspirado dice que tenemos que estudiar dos cosas importantes en este tiempo final, mediante el cual Satanás va a engañar y va a entrampar a toda la humanidad a través de dos temas, de dos doctrinas, de dos enseñanzas, como es la enseñanza del domingo y el tema relacionado con los muertos. Este tema pues tiene que ver con eso. Lamentablemente pues estas frases han sido malentendidas, pero hoy las vamos a explicar con bastante detalle, pues lo más preciso, lo más conciso, porque no se puede extender por el tiempo. Y tenemos que decir que esta frase, atormentados por los siglos de los siglos, se encuentra en el Apocalipsis, principalmente en el Apocalipsis, de ahí la vamos a tomar. Nosotros tenemos que recordar que el libro de Apocalipsis, hermano, en primer lugar, es un libro que está descrito en un lenguaje mayormente simbólico. Hay que partir de ahí, hay mucho simbolismo en el Apocalipsis y por eso han sido mal entendidos los pasajes apocalípticos por hermanos de otras iglesias, de otras congregaciones. Entonces, ¿por qué? Debido al uso de muchos símbolos que hay en Apocalipsis que no los pueden descifrar. Es importante partir con esa premisa. La frase que vamos a analizar aparece en el capítulo 14 exactamente del libro de Apocalipsis, el versículo 11 es exactamente, pero vamos a leerlo desde el 9 para que le hallemos explicación o contexto. Apocalipsis 14, del 9 al 11 está hablando de qué mensaje, del mensaje del tercer ángel. Ahí lo dice. Vamos a leer el 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz:
Si alguno adora a la bestia, a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, el 10, ¿verdad? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado, esta frase está importante, la subrayé, y será atormentado con fuego, malentendida esa frase, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y la que sigue, que es el 11, que es la más malentendida, más malinterpretada, y por eso hay tanta confusión en las religiones con el problema de los muertos. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su frente. ¿Verdad? Esto es importante, hermanos. Arranquemos, tengamos un buen arranque para que entendamos el resto. Este pasaje a veces torna difícil para algunos, aún adventistas, explicarlo, así que pongámosle mucha mente para que se nos haga fácil. Yo lo voy a explicar de una manera sencilla. Entonces miremos, si nosotros estudiamos estos pasajes así aislados, a la mayoría de los cristianos de otras iglesias, esas frases que están subrayadas en el versículo 10 y el 11 la unen y dicen, ¿ve? Entonces ahí está hablando del infierno, de los perdidos que van a estar ardiendo en el infierno, dice, por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir? Eternamente, como dice, van a ser atormentados con fuego. Ahí está la idea de un infierno sin fin, que eso es lo que se predica en las iglesias populares. Y está bien, y te buscan otros pasajes por aquí, por allá, y está bien plasmado en la mente de esa persona. Pero eso es un mal entendido. Para poder entender esto, esta frase y otras cosas, pero hablemos de esta frase, hay que entenderlo primero de qué está hablando los pasajes anteriores. En otras palabras, hay que entenderlo, está hablando el mensaje del tercer ángel aquí, ¿no? Entonces, el capítulo 14, ¿de qué mensajes habla? Del mensaje de los 3 ángeles. Entonces, tenemos que entender, oiga bien, en primer lugar, tenemos que entender dentro de qué contexto está hablando, están esos pasajes. Están dentro del contexto del mensaje de los 3 ángeles, y aquí específicamente el tercero. Entonces, bajo ese contexto es que nosotros tenemos que entenderlo. ¿Y qué es lo que está tratando si nosotros estudiamos el Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles? ¿De qué trata? Ahí no está hablando de infierno, hermano. Para que quitémonos esa idea, el contexto no está hablando de seres inmortales, de inmortalidad del alma, ahí no tiene esa idea. ¿Qué es lo que trata? Porque ahí es lo primero que tenemos que evaluar, y después la parte lingüística. ¿De qué es lo que trata el mensaje de Apocalipsis 14? Centrémonos ahí, partamos de ahí. Está tratando de ahí, bueno, habla en la primera parte de los 144,000, ¿verdad? Pero agarrémoslo del mensaje de los 3 ángeles del 6 en adelante. Ahí lo que está tratando el Apocalipsis 14 hace un contraste, un contraste entre los 2 tipos de adoradores que hay en el tiempo del fin. Ahí lo menciona. Por ejemplo, en el versículo 7 del capítulo 14, hay una parte, no lo leo literal por el tiempo, donde dice que adoremos a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de agua. ¿A quién es ese que hizo el cielo y que vamos a adorar, que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de agua? ¿A quién es ese? Dios, Cristo, pues Dios. Y después dice el tercer ángel que si alguno adora a la bestia, ya lo tenemos ahí el pasaje, y a su imagen, y recibe su marca en su frente, dice que va a beber del vino de la ira de Dios y va a ser atormentado. Entonces está hablando de adoración. Ese es el contexto, adoración a Dios o la adoración a la bestia, a su imagen. Entonces, lo que está tratando de hablar ahí, lo que está tratando de definir es los tipos de adoradores que hay en el tiempo final, que están dentro del contexto del mensaje de los 3 ángeles, los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Juan no está hablando de pecadores inmortales, quitémonos esa idea.
en primer lugar, en primera instancia. ¿Por qué razón? Bueno, porque si creemos que pongan atención en esto los que estamos aquí, centrémonos en los que me están viendo también, hermano. Si ahí hablara en Apocalipsis 14, porque este es el arranque, quiero que a partir de aquí, si el arranque lo entendemos, vamos a entenderlo todo bien. Si Apocalipsis 14 estuviera hablando de seres inmortales, de pecadores inmortales, que están recibiendo un castigo eternamente, entonces la Biblia se contradice. Porque el apóstol Pablo, ahí tenemos el pasaje en Romanos 6:23, va a contradecir a Juan. Y no puede haber contradicción entre los apóstoles, porque el Espíritu Santo es el mismo. No puede haber, porque es el que inspiró las Escrituras tanto a Pablo como a Juan. Entonces tenemos, porque la paga del pecado, dice Pablo en Romanos, es muerte. Mala dádiva o regalo de Dios es vida, ¿cómo? Eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Pregunto, ¿a qué muerte se está refiriendo ahí? Que la paga del pecado es muerte. ¿A cuál muerte? A la segunda muerte, a la muerte eterna, no a la muerte física, porque la paga del pecado no es la muerte física, la primera muerte. Todos morimos. Pecadores arrepentidos, morimos, todos. Porque tenemos que sufrir esa consecuencia del pecado, pero la muerte eterna no es para todos, solo para los que no se arrepientan. El que se arrepienta no va a morir eternamente, porque Cristo Jesús lo va a salvar. Entonces hay una contradicción, no podemos nosotros tratar de entender de entrada ese pasaje que está hablando de un infierno sin fin, donde las almas están siendo torturadas para siempre. Esa es pura mentira, pura fábula, pura fabricación, porque no se entiende bien el Evangelio. No se entiende bien. Después vamos a ver la parte lingüística, la terminología. Pero voy a poner otro ejemplo. Ezequiel 18, 4 y 20. Aquí está claro. He aquí todas las almas son mías, como la alma del Padre, así como la del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí me está diciendo, y dice en el 20, no voy a leerlo literal por el tiempo, el alma que pecare, esa morirá. En los dos pasajes me dice que el alma muere. Pero ¿cómo es eso que están ardiendo eternamente? Y si me está diciendo Ezequiel que el alma muere, ¿cómo será eso? Necesitaría yo una explicación. Necesitaría una explicación yo para que me puedan tratar de explicar esas dos contradicciones que hay, pero en la Biblia no hay contradicciones, lo venimos explicando bien. ¿A qué se va a referir? Eso es lo que queremos ver, a qué se refiere esa frase del tormento por los siglos de los siglos en Apocalipsis 14, 11, ¿verdad? Es interesante que nosotros miremos eso. Muy bien. Hay algo importante en 1 Timoteo 1:17, es muy importante ese pasaje, donde me dice que el único ser inmortal que existe, el único, es Dios, no hay otro. Aquí lo dice, por tanto el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El único inmortal, Dios. No hay seres inmortales, ni para la otra vida como lo ponen, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí entendidos? Y en 2 de Timoteo 2, ¿verdad? 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 9 al 10, ahí dice que Dios nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo, no lo voy a leer literal, no conforme a nuestra obra, dice, sino conforme al propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Donde quiero llegar es al 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, esta parte que viene, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ahí me voy a parar. Es verdad que los seres humanos van a recibir inmortalidad, va a llegar un momento, eso es cierto, pero ahorita no. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo venga en su segunda venida
salve a los justos, se lleve a los justos, pero antes de llevárselo los transforma y le da, como dice 1 Corintios 15, la inmortalidad. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa inmortalidad Dios la saca a luz hoy esa inmortalidad nosotros, por así decirlo, la recibimos no literalmente, pero por fe recibimos esa inmortalidad hoy. Solo estamos en espera, los que mueren en Cristo Jesús están en espera de recibirla. Pero por el Evangelio fue el que sacó a luz esa inmortalidad. Es decir, si aceptamos el Evangelio de Cristo Jesús, vamos a ser seres inmortales porque Él nos va a dar la inmortalidad. Y Jesús lo dijo en San Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, que Él es el que da la inmortalidad. ¿Verdad? Todo el que cree en Él dice que va a tener vida eterna aunque haya muerto. ¿Verdad? ¿Estamos hasta ahí bien? Muy bien. Entonces, lo que quiero ver yo, queremos ver qué significa, por lo tanto, esa expresión, por los siglos de los siglos. ¿Qué significa? Bueno, porque esa es la que estamos analizando. Dice que son atormentados por los siglos de los siglos. ¿Qué significa eso por los siglos de los siglos? Es lo que vamos a ver. Ahora vamos a ver la parte lingüística. Lingüística, el significado de la palabra. Pero antes, esta expresión aparece 13 veces en Apocalipsis. Fíjese bien. Ahí la buscan ustedes. 9 veces se refiere a Dios o al Cordero. 3 veces se refiere al castigo final de los impíos. Ahí está Apocalipsis 14:11, que lo acabamos de ver, Apocalipsis 19:3 y Apocalipsis 20:10. Y una vez se refiere esta frase, por los siglos de los siglos, a la recompensa que van a recibir los redimidos, y aparece registrado en Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Vamos a la parte lingüística, que esta parte es interesante. Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta para entender este pasaje. La parte lingüística, el significado de la palabra original, uno, y el contexto. Esas dos cosas es importante. Bien, ¿el Nuevo Testamento en qué lengua fue escrita? ¿Hebreo o griego? ¿En qué lengua fue escrito el Nuevo Testamento? ¿Ah? El Nuevo Testamento, en griego, vocablo. Y repito, para que alguien diga, pero aquí, ¿para qué mencionan griego? ¿Acaso nosotros sabemos hablar griego? Es que no es necesario que sepamos hablar griego. Los diccionarios ya te dan el significado, nada más que te ponen la palabra de dónde viene, no es necesario. Entonces, el vocablo griego correspondiente a estas palabras, que es por los siglos de los siglos, viene una palabra que es agión, agionío. Siglo es agión en griego, que se traduce siglo, para siempre y eterno. Oiga bien, esto es importante que partamos de aquí en la parte lingüística. Entonces, cuando aparece la palabra por los siglos de los siglos, también quiere decir eterno, o quiere decir para siempre. Cualquiera de esos tres términos calza con el significado de esa palabra. Para siempre es eterno, y también por los siglos de los siglos significa eterno. Cualquiera de esas tres cosas. Vamos en la parte hebrea, porque también en el Antiguo Testamento aparece esa frase. El equivalente del vocablo hebreo es olam, olam es para siempre, significa olam, ya traducida al español, para siempre. Eterno es olam, por los siglos de los siglos, o los siglos es olam, entonces se traduce para siempre. Pero ahora esto es importante, esto es relevante, y aquí está la clave de todo el estudio esta mañana. Aquí está, en la parte lingüística. El significado de la frase por los siglos de los siglos, o para siempre, o eterno, que son las tres cosas que significan lo mismo, pueden aparecer en la Biblia distintas versiones. Si me aparece para siempre, me está diciendo eterno. Si me aparece por los siglos de los siglos, me está diciendo eterno. Y si me aparece eterno, pues me está diciendo eterno. Cualquiera de las tres cosas es lo mismo, para que lo entendamos. Ahora viene cómo aplicarlo. Ahí donde está el problema y ahí donde damos mala aplicación. Por eso la Biblia, hermano, no la entendemos mucho y es tan sencilla. Esto no es tan difícil. Esto no es para eruditos, esto no es difícil entenderlo. Ahora, el significado de esa frase, ¿cómo debemos de entenderlo y aplicarlo?
Dice que el significado de esa frase, por los siglos de los siglos, inmortal, es relativo. ¿Qué quiere decir relativo? Relativo quiere decir que va a depender a quién se le aplique. Al objeto, a la persona que se le aplique, eso va a determinar su significado. Quiero partir de ahí. Por ejemplo, si estas palabras que acabamos de mencionar, por los siglos de los siglos, para siempre eternos, en el versículo aparecen aplicadas a Dios. Oiga bien, si en el versículo cualquiera de esa frase aparece aplicada a Dios, entonces se toma como inmortal, se toma como eterno, para siempre, verdaderamente, porque se toma como absoluto, porque Dios es inmortal y es eterno. Pero si esa frase, por los siglos, para siempre o eterno, se aplica a un objeto o a una persona, los objetos tienen fin y las personas tenemos fin, no somos inmortales. Entonces, si se le aplica a la persona, quiere decir que ese versículo no me está hablando de inmortalidad en la persona. Entonces, eso es importante, que el significado de esta frase es relativo dependiendo a quién se le aplique. Si se le aplica a Dios, es inmortal, es absoluto, completo. Pero si se le aplica a un ser humano, a un objeto, una ciudad X que un día va a ser destruida, un día se va a terminar porque tiene fin, entonces significa que ese término no es eterno. Esta es la parte clave del estudio. No sé si lo captaron. De otra manera más sencilla no lo puedo explicar. Aquí lo explico ya más tarde. Cuando está asociado con Dios, su significado es absoluto porque Dios es inmortal. Cuando está asociado con seres mortales, su significado es limitado porque hasta donde llegue la vida. Vamos a ver algunos ejemplos, ahí lo vamos a entender. Y se refiere a un tiempo que pueda ser largo, corto, tan extenso como la naturaleza del sujeto que lo permita. Vamos a ver ejemplos, con ejemplos vamos a entenderlo. Vamos a ver ejemplos de aplicación de esa frase, ya sea por los siglos de los siglos, sea para siempre, lo mismo, y eterno, las tres. Cualquiera de las tres significa lo mismo. Bien, vamos a Isaías 34, del 8 al 10, primer ejemplo. Primer ejemplo. Ahí está hablando Isaías 34 de los juicios o el castigo que venía sobre la ciudad de Edom en ese tiempo, pagana, de Edom. Y ahí está diciendo en el versículo 8, no voy a leer todo, pues voy a leer el 8 nada más y hasta el 10, porque no voy a leer desde antes porque iba a leerlo ahorita en la Biblia. Porque es el día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión. Y sus arroyos, porque viene hablando, si ustedes lo leen un poquito antes, los pasajes antes, viene hablando de Edom. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. O sea que cuando cayeran los juicios sobre Edom, ¿cómo iba a quedar Edom? En brea. ¿Saben ustedes lo que es una brea? Es como la brea, así como las lavas, ¿verdad? Algo caliente, algo quemante, ¿verdad? La brea. No se apagará, aquí viene la clave, no se apagará de noche ni de día ese fuego supuestamente en ¿quién? En Edom. Perpetuamente subirá su humo, ahí está la clave. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Aquí está, a veces lo toman también los hermanos de otra iglesia, y de aquí toman este texto como para mostrar la cuestión de la idea del tormento eterno o del infierno. Y esto no lo podemos tomar como eso. Hay que ver de qué es lo que viene hablando. Viene hablando de una ciudad que va a ser destruida, o que ya fue destruida por Dios, una ciudad. Ahora, esta palabra perpetuamente es lo mismo que para siempre, es lo mismo que por los siglos de los siglos, es lo mismo que eterno. Ahora, esta palabra se le está aplicando ahí a Dios. ¿Ah? ¿A quién se le aplica esa palabra? ¿A Dios? No, es a una ciudad que va a ser destruida. Entonces quiere decir que ahí no está hablando de eternidad.
ahí lo que está hablando es, y aquí lo dice, Edom fue destruida. Porque si fuera eterna Edom, ahí estuviera Edom ahorita. Si lo aplicamos como eterna esa palabra para siempre, ahí estuviera Edom ahorita, pero Edom no existe. Edom fue quemada, Edom fue destruida. Ya no está ardiendo, porque dice que iba a arder eternamente. No, el para siempre, lo eternamente que hizo perpetuamente, duró hasta que su destrucción fue completada. Entonces el para siempre significa hasta que su destrucción llega y se completa. Ese es para siempre, hasta donde termine. Entonces no es que esté evaluando ahí el tiempo, la destrucción, lo que esté evaluando ahí es el resultado de la destrucción que tiene fin, que no es eterno. ¿Estamos de acuerdo? Otro más sencillo todavía. En el Antiguo Testamento habían leyes de los esclavos, en las leyes del Antiguo Testamento que Dios le da a Moisés. Y una de las leyes era que al esclavo, el amo, le perforaba la oreja para indicar, digamos, que era su amo y su sirviente. Su sirviente, él era el dueño, su sirviente. Con eso le indicaba que le iba a hacer, pues, servidumbre por el tiempo requerido. Y miremos lo que dice el pasaje. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, Éxodo 21:6, y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará, le va a perforar la oreja con lesna. Y será su siervo para siempre, o eternamente, o por los siglos puede ser. Entonces la pregunta es, ¿a quién se le está aplicando ese para siempre? Al esclavo. El esclavo iba a vivir eterno, es inmortal. Entonces, ¿qué significa el para siempre? Es mientras él viva. ¿Cuánto dura para siempre? Es lo que el esclavo viva, tenga de vida. Si tiene 40 años, el para siempre duró 40 años. Si vive 60 años, el para siempre duró 60 años. ¿Se fijan qué sencillo que es esto? Otro ejemplo. Primera de Samuel 1:22. Recuerde, de Samuel, el profeta, Ana, su madre, recuerde. Pero Ana, no vamos a leer más pasajes, solo estoy hablando. Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré, cuando estaba pequeño Samuel, y Ana lo iba a entregar al sacerdote, que era en ese tiempo Elí, ¿verdad? Para el templo, lo llevaba pues, al templo, para que ahí Samuel le sirviera a Jehová Dios, pues era un nazareo, le iba a servir. Pero miremos, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre, se quede allá eternamente. La pregunta es, ¿Samuel está en el templo todavía ahí? Porque dice eternamente, si lo entendemos literalmente es. ¿Existe Samuel? Samuel murió hace tiempo. ¿Existe el templo donde estaba Samuel? Entonces, ¿qué significa el para siempre? Aquí está la explicación. En el versículo 1:28 nos ayuda. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que vive. Será para Jehová. Entonces, ¿qué significaba el para siempre? ¿Cuánto tiempo iba a durar el para siempre? Los días que viviera Samuel, los años. Ahí dura el para siempre. Entonces Samuel fue nazareo durante toda su vida. El para siempre para Samuel fue toda su vida, no es que Samuel fue eterno. En la terminología tiene que ver bastante. Otra, Jonás. ¿Cuánto tiempo tuvo Jonás en el pez? Todo el mundo lo sabe. ¿Cuánto tiempo? 3 días. Pero miremos la terminología. 3 días tuvo. Descendí a los cimientos, Jonás 2:6, de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Pero Jonás 1:7 nos ayuda. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. ¿Cuánto duró el para siempre? 3 días y 3 noches. No tuvo Jonás, todavía Jonás
ni existe Jonás. Vamos con el Nuevo Testamento, el uso. Filemón 15. Aquí Pablo está hablando, ustedes lo leen, a Filemón le está escribiendo, y de Onésimo, ¿verdad? Un personaje ahí, Onésimo, creo que era un esclavo, un pagano que se convirtió. Y le dice Pablo a Filemón que lo reciba a Onésimo y que lo ayude, ¿verdad? Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibiese para siempre. Entonces, ¿cómo va a ser eso para siempre? Perdón. Lo iba a recibir, quiere decir que todavía está esperando, está recibiéndolo. Para siempre duró el tiempo que iba a estar relacionado con Onésimo. Vamos al sacerdocio de Jesús. Dice que es del orden del Melquisedec, Hebreos 5:6, como también dice en otro lugar, al sacerdocio de Jesús, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora la pregunta es, ¿Jesús es sacerdote para siempre? No, aunque se le aplique a Jesús este término, pero dentro del contexto del sacerdote no tiene sentido, porque Jesús no es sacerdote para siempre. ¿En qué sentido es para siempre? Eterno, pues. Él para siempre iba a durar el tiempo del ministerio sacerdotal. ¿Cuándo comenzó el ministerio sacerdotal de Jesús? Fíjense bien. ¿Cuándo comenzó? Después que él se fue. No, año 31. No entró al lugar, primero no hizo en el apartamento. El primer apartamento y después 1800. ¿Todavía Cristo es sacerdote? Sí. ¿Cuándo deja de ser sacerdote Jesús? Un tiempo, un día. ¿Qué día va a ser? ¿En qué tiempo va a ser? Porque no sabemos fecha. Cuando termine el tiempo de gracia, deje de interceder y caigan las plagas. Quiere decir que hubo un tiempo que Cristo ejerció la función o el ministerio sacerdotal. Ese tiempo es el para siempre que aparece aquí. No es que Cristo toda la vida va a ser sacerdote. Tiene un tiempo. Relevante, pero este es más contundente todavía. Miremos, con solo aplicarlo a la hora de una explicación a la gente, se los recomiendo, este pasaje. Judas 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahí está la clave. Pregunto, ¿conocemos la historia de Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó a Sodoma y Gomorra? Fue quemada. La pregunta es, ¿está ardiendo Sodoma y Gomorra? Estas ciudades están ardiendo todavía, porque dice que sufren el castigo del fuego eterno. Si lo aplicamos literalmente, tiene que existir Sodoma ahorita y estar ardiendo, hasta ahorita, en el año 2023. Quiere decir que si aplicamos literalmente esta palabra, Sodoma y Gomorra existen, si la aplicamos literalmente, y tienen que estar ardiendo, estuvieran ahorita más de 4.000 años están ardiendo. Pero Sodoma y Gomorra no existen. No existen, no están ardiendo. ¿Cómo lo podemos demostrar eso con la Biblia? Claro que sí, aquí vamos con la Biblia, segunda de Pedro 2:6. ¿Qué es lo que dice? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, condenó a destrucción, quiere decir que fueron destruidas. ¿Y cómo fueron destruidas? ¿Reduciéndola a qué? Ceniza. ¿Está ardiendo Sodoma y Gomorra? No, se hizo ceniza. La Biblia lo dice, hermano. Otro pasaje en el Antiguo Testamento, Jeremías 50:40, como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas. Oiga bien, ¿destruyó Dios a Sodoma y Gomorra? Sí, la destruyó. Pero ¿cómo dice que está sufriendo el castigo eterno? Pero ya entendemos el término, ¿qué significa el castigo eterno? Lamentaciones 4:6 habla de lo mismo, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida. Sodoma fue destruida ¿en cuánto tiempo? Dice ahí en el versículo. ¿En cuánto tiempo fue destruida Sodoma? En un momento. Sí, que acampara contra ella compañía. Mire qué interesante todo esto, hermano.
¿Nos estamos fijando bien? Se fija que ya el discernimiento espiritual ya lo vamos alcanzando. Ahora quedemos en algo, pues. Vamos a irnos a Apocalipsis 14:11. Vamos a irnos a Apocalipsis 14:11, era en la Biblia. Y lo voy a leer de nuevo literal ese pasaje. De aquí en la Biblia lo voy a leer en la Biblia. Dice el 11, o más bien voy a leerlo desde el 9, repetirlo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Ahora sí ya podemos entender este pasaje. Con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni al que recibe la marca de su frente, de su nombre. Miremos algo. Repito, vuelvo a repetir lo que dije al comienzo. Para entender esa frase hay que irnos al contexto de qué es lo que está hablando los versículos, el mensaje ahí, dentro del contexto del mensaje de los tres ángeles. Y qué es lo que es cuál es la naturaleza de estudio de esa parte. Es los dos tipos de adoradores, que adoran a Dios y adoran a la bestia. Unos van a recibir su retribución y los otros también. Pero esta frase más bien denota continuidad y no duración en cuanto al tiempo. Quiere decir, significa, porque aquí está hablando dentro del contexto de las plagas. Ustedes miran el 9, ahí está hablando de plagas, ¿no? El 10. El 9, donde dice: el ángel subió de gran voz, si alguno adora a Dios, recibe en su imagen, en su frente, él también verá el vino de la ira de Dios. El vino de la ira de Dios son las plagas. Quiere decir que los adoradores de la bestia y su imagen van a recibir las plagas en primer lugar, aquí en esta vida. Y dice ahí, para que entendamos bien el pasaje, que esa plaga va a caer en forma continua, nosotros lo sabemos, va de manera continua. Y dice que también Juan ahí no solo se está refiriendo a las plagas, porque después habla en el versículo 11, se está refiriendo a las dos situaciones, a la destrucción después del milenio con fuego. Ahí, las dos cosas está viendo, a la destrucción por medio de la plaga, que es la primera muerte, y después en la segunda muerte la destrucción por el fuego de Dios. Eso es importante que lo analicemos. Y ahí está hablando de la destrucción eterna. O sea, destrucción eterna quiere decir que va a haber una destrucción que termina totalmente, absoluta, y de la cual no va a volver a tener nadie resurrección, oportunidad de vida. Y dice, el apóstol hace referencia a las dos situaciones. Al castigo por las plagas, oiga bien, al castigo por las plagas y al castigo eterno que es por el fuego eterno después del milenio. A las dos cosas hace referencia. Ahora, ¿por qué hace referencia? El apóstol hace referencia a las dos, pues en ambas habrá sufrimiento, lo sabemos con las plagas, pero no de manera eterna y sin fin, como lo venimos diciendo. Apocalipsis 14:11 no enseña, como lo enseñan las otras iglesias, que los impíos se quemarán en el infierno eternamente. No enseña, ya lo demostramos, eso. Antes bien, el texto declara que son castigados en forma continua mientras vivan, hasta que mueren. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Entendemos eso? Pero esta frase aparece en otro versículo. Nos vamos a ir a ese otro versículo de Apocalipsis. Apocalipsis 20:10. Esa frase vamos a estudiarla y vamos a leerla del 9 y 10. Oiga bien, Apocalipsis 20 del 9 al 10.
Y subieron sobre la anchura de la tierra, oígase bien. Estamos hablando en el milenio, ¿verdad? En el milenio, ¿verdad? Después que viene Jesús, se lleva a los redimidos 1000 años, ya sabemos, ¿verdad? Eso lo hemos estudiado, no quiero dar explicación. Después de los 1000 años Jesús resucita, ¿no? A los impíos, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que hacen los impíos? El diablo, como quien dice, los incita a que suban, a que destruyan, a que se tomen la Nueva Jerusalén, recuerden. Y aquí dice, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento, que es la ciudad que había bajado, ¿no? El campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Y qué es lo que iban a hacer ellos? Iban a tratar de destruirla, ¿no? Pero ¿qué pasó con Dios? ¿Qué hizo Dios? Y de Dios descendió fuego del cielo, ¿y qué pasó? Correcto, los consumió. Pero si leemos el versículo que sigue, oiga bien detenidamente lo que les voy a decir. Pareciera que aquí hay contradicción. Pareciera. Y el diablo que los engañaba, pero todo es cuestión de mala interpretación. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aparece la frase de nuevo. Cualquiera toma esto y dice, ve, ahí está en el 10. El diablo va a estar en el infierno atormentado por los siglos de los siglos y los impíos. Pero, si lo tomamos aislado, así de tuquito, pero el 9 habla que Dios los quemó, los destruyó, los consumió. Ahora la pregunta es, para que ellos se consumieran, no se consumieron de inmediato, nosotros lo sabemos eso. De inmediato no se consumieron. Dice que Dios iba a pagar conforme a sus obras. A medida que las obras fueran más malas, el castigo iba a ser mayor. Iba a ser la duración más tiempo. A medida que las obras fueran menos malas, el castigo iba a tener menos duración, pero todos iban a ser castigados y al final iban a ser destruidos. Eso es lo que está tratando de decir aquí. Y lo vamos a demostrar más con otros versículos bíblicos, otros versículos de la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Captemos esta idea. Si dice que somos juzgados el castigo va a ser conforme a la obra, quiere decir que Satanás va a tener mayor duración, el castigo, no sabemos cuánto tiempo, pero no es que va a arder eternamente. Al final, el versículo dice, el 9, que los va a consumir. Y lo vamos a mostrar con un pasaje bíblico. Al final, con varios pasajes bíblicos. ¿Cuánto tiempo durará ese tormento? Ya lo dijimos un poquito, pero vamos a hablar un poquito aquí. Vamos a la parábola de las ovejas, de los cabritos y las ovejas, para que entendamos un poquito. Entonces dirá a los de la izquierda, recordemos la parábola en Mateo 25 de las ovejas y los cabritos, ¿verdad? Entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, que son los que se pierden, ¿no? Los impíos. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oiga bien, aparece la palabra eterno, aplicado para el diablo y sus ángeles. Oiga bien, entonces ahí tomamos la idea, ve que el infierno es eterno, ahí va a estar el diablo ardiendo eternamente. Eso lo vamos a desmentir con otro pasaje. Entonces, la Biblia dice que Satanás va a ser quemado y hecho ceniza. Vamos a desmentir todo eso. Ezequiel 28 del 18 y 19, miremoslo. Ahí está hablando de Satanás, ¿verdad? Ya sabemos, los versículos anteriores, cuando fue ángel primeramente, el ángel querido por Dios, era perfecto, ahí lo menciona, que Satanás fue músico, ahí menciona que él fue un ser egoísta, egocentrista, que cayó de la perfección y un montón de cualidades despectivas de Satanás, de su carácter. Y llega al final, Ezequiel el profeta, cuando dice, y mira la destrucción, Dios le reveló eso. Versículo 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Y mire lo que pasa.
lo que va a pasar pues. Yo pues, esto va a ocurrir ¿cuándo? Ya lo vimos en Apocalipsis 20:10, después del milenio. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual ¿qué le pasó? El cual te consumió. ¿Y qué más? Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Quién eran los que lo miraban ahí? ¿Quiénes lo miraban a Satanás en ceniza? Que cayó y se quemó. Los redimidos. Y dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto será y para siempre, a ese para siempre dejarás de ser. Se me olvidó subrayar eso. Mire, para siempre dejarás de ser. ¿Cómo miran esto? ¿Verdad que es de importancia? Pero vamos ahora, porque recordemos que Apocalipsis 20:10 decían que los impíos van a ser consumidos. Los impíos, no solo el diablo. Vamos a mostrar ahora que los impíos van a ser consumidos. La Biblia también presenta que los impíos van a ser destruidos, van a ser quemados. Y vamos a irnos a punto de Biblia porque no lo tengo aquí escrito. Por ejemplo, la Biblia dice que los impíos, el que se pierda va a ser destruido. No dice que va a estar quemándose ahí el alma inmortal eternamente y va a estar soportando el castigo eterno. No dice eso. Lo que pasa es que es una mala interpretación desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista fuera del contexto real, inmediato o el contexto real. En el Salmo 37 habla mucho de eso. Vámonos al Salmo 37. Vamos con Biblia, solo con Biblia estamos usando este tema doctrinal. El Salmo 37, miremos lo que dice, el versículo 9. Porque los malignos, como dice, serán destruidos. No dice que van a estar ardiendo en el fuego eterno. ¿Cómo van a ser los malignos? Destruidos con el fuego de Dios que es eterno. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, ya lo sabemos. Vamos al otro pasaje, el 22, ahí mismo. Porque los benditos de él heredarán la tierra. ¿Y qué le va a pasar a los malditos, los que se pierdan? Y los malditos de él, ¿cómo van a ser? Destruidos, dice la Biblia, hermano. Vamos al 34. La Biblia está hablando, la Biblia responde. Dice el 34, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Van a ser destruidos o no? Sí. El Salmo 145:20, ahí nomás. Le estamos metiendo bastante. Miren, Salmo 145:20. Muchos pasajes estamos dándole. Miren, hermano, muchos pasajes. El 145:20 dice, Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá ¿a cuántos impíos? A todos los impíos. Ahí nomasito el Salmo 92:7. Oigamos bien, anoten estos pasajes, son interesantes. Estos les pueden servir en un aclaramiento, un estudio bíblico interesante. Manejen bien esto. El cuánto es el 92:7, dice 92:7. Dice, y cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mire la palabra ahí, para ser destruido eternamente, ¿qué quiere decir? Para siempre, que deja de ser. Vamos a más, unos minutitos más, unos 7 minutitos más. ¿Qué dice la Biblia de los impíos? ¿Qué les va a pasar? Dice también, van a perecer. ¿A dónde lo dice eso? En el Salmo 37, le damos el 20. Mas los impíos perecerán. Mírenlo, la Biblia es clara. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, ¿cómo van a ser? Dice, consumidos. Ahí no hay, como dicen, por dónde buscarla. Se disiparán como el humo. No hay tal tormento eterno que van a estar quemándose ahí, ardiendo eternamente. Eso es pura fantasía. Eso fue inventado. Ya sabemos que esa doctrina, esa enseñanza viene de paganismo, de los griegos, de los egipcios,
después se introdujo, los padres de la iglesia lo introdujeron, después la iglesia católica lo introdujo, después la iglesia protestante lo tomaron, el vino de Babilonia, y todo ha venido en cadena ha venido. ¿Me entienden? El Salmo 68.2 dice lo mismo, pero quiero llegar a esto, donde dice que van a ser quemados. Ahí quiero llegar que van a ser quemados. Salmo 21, óigase bien, miremos el Salmo 21. Miremos el Salmo 21, 8 y 9. A ver, Salmo 21, 8 y 9. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrá como horno de fuego. ¿Y qué más? En el tiempo de tu ira, Jehová los deshará en su ira. ¿Y qué dice? Y fuego los consumirá. Y Malaquías 4.1, que es clave ese pasaje, que lo conocemos bastante, 4.1 y 3, me gusta ese pasaje, porque he aquí viene el día ardiente. ¿Cuándo va a ser ese día ardiente como horno? Después del milenio. Y todos los soberbios, ¿quiénes son todos los soberbios? Los impíos y Satanás y los ángeles malos. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día, estopa. No van a estar ahí ardiendo eternamente. Que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no dejará ni raíz ni rama. ¿Cuál es la raíz? El diablo, destruido. ¿Y las ramas cuáles son? Los impíos. Van a ser destruidas la raíz y ramas, van a ser quemados, destruidos, eternamente consumidos y hechos ceniza. ¿Y qué dice el 3? El 3. Hollaré a los malos, los cuales serán como ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué lindo esto, hermano. Y después el Salmo 34:20, que ya lo leímos, dice que van a ser consumidos. Y el 104:35, el último, pues vamos a leer. 104:35. Miremos bien esto, manejemos bien esto, expliquemos bien esto, porque tenemos que dar razón de nuestra fe, hermano. El Salmo 104 dice el 35, lo leo. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. ¿Qué les parece? Vamos a terminar entonces. Conclusión: cuando Satanás, los ángeles malos y los impíos sean destruidos por fuego, ya lo leímos en los textos, principalmente en Malaquías, tanto la raíz como la rama, no habrá más uso de la muerte o el Hades, también van a ser destruidos. A esto también Dios los destruirá eternamente. Por lo tanto, mis queridos hermanos, en esta mañana les digo que la Biblia nos ha dejado bien claro que el castigo y no el acto de castigar es eterno. Y esa es la segunda muerte. De este castigo no hay más resurrección, porque sus efectos son eternos, sus resultados. Así que, mis queridos hermanos, todo ha sido pura confusión. Atesoremos esta enseñanza, que es muy valiosa, la de hoy. Y está explicada de una manera tan sencilla que ustedes pueden entenderla. Vamos a orar porque el tiempo se nos terminó. Amante Padre, Dios de misericordia, gracias en esta mañana por habernos instruido grandemente en este tema de importancia. Ayúdanos para que podamos entenderlo y tener este discernimiento espiritual y podamos explicarle a hermanos que todavía no lo entienden y están confundidos. Danos esa luz, esa guía, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén.